buenos días. En primer lugar, felicitaros porque hoy ha sonado en estéreo. Habéis sonado de maravilla, ¿eh? Estamos aquí delante, no podemos ver vuestras caras, pero se notaba de que estábamos cantando con el corazón y en Jesús fuertes somos. Va a haber muchas situaciones en las que nos vamos a sentir incapaces e impotentes de enfrentar esa situación, pero la palabra nos recuerda, como el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que encontramos fuerza y dirección en la persona y en la promesa y en todo lo que significa Jesús para nosotros. Muy bien, estamos terminando una serie, siempre te da un poco de pena, pero bueno, hay otra por delante y la vida sigue, ¿no? Estamos tratando de responder a esa pregunta y ese reto también que nos planteó Jesús. Jesús vino a traer buenas noticias en un mundo de malas noticias. Jesús trajo buenas noticias, el amor de Dios para la gente, la libertad que se encuentra no en el Imperio Romano, sino que se encuentra en Cristo, etcétera, etcétera. Y ahora nos transmite a sus discípulos que también nosotros pues compartamos buenas noticias, las buenas noticias del Evangelio, con aquellas personas que todavía no lo han escuchado, ¿no? Por lo tanto, estamos intentando reflexionar sobre cómo hacerlo hoy, Y el Señor nos dejó una parábola muy cortita, muy sencilla, pero llena de enseñanza que nos habla de esto, de cómo podemos hacerlo. Vamos a ir al texto de Marcos, capítulo 4, 26 al 29. Siempre que uno va a la Biblia, uno dice, oye, hay un matiz aquí, mira que lo había leído veces, pero ahora lo he vuelto a leer y aquí hay una cosa que se me escapaba. Así es la Biblia, es la palabra viva de Dios que siempre nos sigue hablando. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. El Señor es excelente también como maestro, pone ejemplos que todo el mundo puede entender, ¿de acuerdo? Y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota, crece sin que él sepa cómo. Porque de lo suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Así es el reino de Dios. Hablábamos de que hemos de entender que las cosas de Dios no funcionan lo mismo que funcionan las cosas de los hombres. Jesús dice que quiera ser mayor, que se haga el menor. Eso es todo lo contrario de lo que la gente busca. La gente piensa que cuanto más arriba está, eres mayor, ¿no? Jesús cambia todo, ¿no? Y en eso realmente encontramos la verdad, encontramos también el sentido y la felicidad. Hemos de entender cómo funcionan las cosas en el reino de Dios. Y es como cuando este hombre echa semilla en la tierra. Hay que sembrar. Jesús no se quedó en el cielo, vino a la tierra para sembrar, para comunicar, para dar buenas noticias, ¿de acuerdo? La semilla tiene que ser sembrada. Dice que el labrador, una vez que lo hace, se va a su casa, duerme, se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Aquí está el misterio. Es un misterio. Tú pones la semilla en la tierra, no puedes explicar cómo se produce toda esa reacción de contacto con la tierra, pero sabemos que dentro de la semilla hay poder para germinar y para ser un árbol y dar fruto, ¿de acuerdo? Y eso pasa también cuando siembras el Evangelio. No sabes si la persona te va a escuchar, no te va a escuchar, si eso va a arraigar en su corazón, pero eso no nos toca a nosotros, ¿de acuerdo? Es un misterio. Y después dice que él va a su casa, se levanta, se acuesta, etcétera, crece sin que él sepa cómo. Ese es el proceso 28. De lo suyo lleva fruto, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. La idea es que es un proceso, ¿no? Vamos creciendo poco a poco. Cada persona está en un proceso de búsqueda de la verdad, ¿de acuerdo? Cada persona está en un proceso, en un punto determinado de su vida espiritual, de su conocimiento de Dios. Es un proceso, ¿de acuerdo? No ocurre todo de la noche a la mañana y se completa en el mismo momento en el que siembras. Y finalmente dice que cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado el tiempo de la cosecha. Aquí hay un final. En todas las parábolas siempre hay un final, y es un final positivo, es un final de cosecha. El grano de mostaza termina convirtiéndose en un árbol. Un grano de trigo termina convirtiéndose en una gavilla de trigo, en una espiga que da fruto, ¿de acuerdo? Y el sembrador, cuando sale a sembrar, dice que parte de la semilla cae en buena tierra y produce mucho fruto. Sin embargo, vamos a ver un poquito la estructura de la parábola. Vemos que hay una estructura que tiene esta parábola, ¿no? Y vemos que en primer lugar quien aparece aquí, el que inicia la estructura, es el labrador. El labrador, ¿qué es lo que hace? Él siembra.
Después, otra parte de la estructura de la parábola de Jesús es que se da crecimiento en la semilla por sí sola hasta que el fruto está listo. Y después, finalmente, aparece, es muy curioso, de nuevo el sembrador para ser cosechador. ¿De acuerdo? Aparece al principio, desaparece y vuelve a aparecer al final. ¿De acuerdo? Es la estructura que está siguiendo la parábola. Siembra la semilla, desaparece del relato, la semilla crece por sí sola sin intervención de ese labrador que está en otra cosa, pero vuelve al final a aparecer en la historia para recoger el fruto. ¿De acuerdo? Podemos ver que aquí hay, en esta parábola, en esta estructura, hay un lugar para lo que puede hacer el labrador, que ya hemos hablado de eso, lo que puedes hacer tú y lo que no te corresponde hacer porque tampoco lo puedes hacer, que le corresponde al Señor, ¿no? Vemos aquí que el labrador hace eso porque lo puede hacer al principio, que siembra. Lo que no puede hacer es producir vida y hacer que esa semilla pueda germinar, ¿de acuerdo? Y ahí no hay intervención humana en esa etapa intermedia. Pero sin embargo, Dios es bueno y le brinda la oportunidad de aparecer para recoger la cosecha al final. Al final de la parábola, de nuevo, el sembrador tiene protagonismo aquí porque le corresponde a él recoger el fruto. Jesús presenta un proceso, como hemos dicho, desde el principio hasta el final, que va de menos a más y que es un proceso seguro, ¿de acuerdo? Y que culmina con la cosecha. Esto quiere decir que nosotros no tenemos certeza, tenemos muchos sueños en la vida, ¿no? Tenemos muchas ilusiones, tenemos muchos deseos, ¿no? ¿Quién no tiene eso? ¿De acuerdo? Pero a medida que va pasando el tiempo y que nos vamos haciendo mayores, descubrimos que no todo aquello que nosotros soñábamos cuando éramos jóvenes, pues se cumple, ¿no? No aquello que queríamos sucede, ¿de acuerdo? Pero lo que sí tenemos certeza es que lo que Dios ha prometido sucederá sin ningún tipo de duda. Jesús quiere dejar esto en la mente de los discípulos que están desanimados porque no ven fruto, no ven respuesta, ¿no?, al mensaje que ellos están predicando. Por lo tanto, tenemos la certeza de que al final habrá cosecha, ¿de acuerdo? Y ese proceso finaliza en la siega. Así es el reino de Dios. Empieza de manera muy sencilla, muy humilde, como la palabra de la levadura ahí en medio de la masa, pero terminará por cambiar la masa entera, ¿de acuerdo? Por fermentar y cambiar la masa entera y producir fruto, producir pan. El labrador sabe con certeza que esto va a pasar, no se lo cuestiona, lo sabe, espera hasta que se cumpla el plan de Dios. Y eso es lo que Dios va a hacer cuando estamos hablando del reino de Dios. Así funcionan las cosas en el reino de Dios. Dios ha prometido que la historia va desde un principio hasta un final. En la historia de las religiones se estudia de que la existencia humana es cíclica. Y lo habéis escuchado a veces esto, ¿no? Que no, bueno, es que la economía es un ciclo, la historia es un ciclo y volvemos a repetir el círculo así hasta el final, ¿no? ¿De acuerdo? Hasta que desaparecemos. Desde el punto de vista de la historia bíblica, la historia no es cíclica, sino que es lineal. Tiene un principio y se dirige hacia un final. ¿De acuerdo? Tiene un principio que es el inicio de la semilla del reino de Dios y la historia se dirige hacia la conclusión, la culminación, el deseo de Dios para este mundo, que es perfecto y que nosotros hemos estropeado, ¿de acuerdo? Así que eso es seguro, ¿de acuerdo? Las cosas pueden estar muy mal en el mundo, en la política, en la economía, en lo que sea, pero como cristianos tenemos la certeza, por la esperanza que Jesús nos transmite en su palabra, la palabra de Dios habla de esto, que la historia se dirige hacia una cosecha final. Por lo tanto, hay certeza y también hay alegría, ¿de acuerdo? La alegría que nosotros tenemos al cantar en esta mañana porque estamos celebrando todas estas promesas. Por lo tanto, vamos a hablar hoy ya de la cosecha para terminar. Y vamos a hablar de dos cosechas. En la Escritura hay una cosecha futura, que es la que estaba diciendo, que tiene que ver con el reino de Dios, con la culminación de lo que Dios desea para el mundo que está en proceso de ser. Todavía no se ha completado, ¿de acuerdo? Esos cielos nuevos y esa tierra nueva donde no hay lágrimas, donde no hay enfermedad, donde no hay dolor, todavía no es así, ¿o que no? Pero eso será así.
¿De acuerdo? Eso será en el futuro. Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, no habrá muerte, no habrá dolor, no habrá injusticia, ¿de acuerdo? Hacia ahí lleva Dios la historia, la culminación del reino de Dios. Cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Jesús sabe bien de las cosas del campo, y Él sabe que cuando el fruto madura, no se deja ahí, ¿no? O sea, tú estás esperando que el manzano produzca manzanas y cuando las manzanas están para cogerlas, las dejas ahí tiradas, ¿no? No. Cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz y se recoge ese fruto, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la ley natural de la naturaleza nos enseña que hay un tiempo para la siembra, pero también que hay un tiempo para la cosecha. Y cuando llega ese tiempo, ¿de acuerdo?, se recoge sin tardar el fruto, ¿de acuerdo? Para que ese fruto no se estropee, ese fruto no se pierda. Pero también hay una ley espiritual, que cuando sembramos la semilla del Evangelio, pues también recogeremos una cosecha. ¿De acuerdo? Recogeremos una cosecha, que hay un tiempo para la siembra y que habrá un tiempo para la siega. Y ahora estamos en un tiempo, en el plan del reino de Dios para el mundo, estamos en el tiempo de la siembra, estamos en el tiempo del cuidado del sembrado, ¿no? Todavía no estamos recogiendo la cosecha, por eso será seguro en el futuro, ¿de acuerdo? Así que viene con seguridad esa cosecha futura. Hay un detalle que cuando Jesús menciona de enseguida mete la hoz, realmente está haciendo una alusión al profeta Joel, ¿no? Dice capítulo 3, versículo 13 al 16, no lo busquéis. Dice, echad la hoz porque la mies está ya madura. Venid, descended porque el lagar está lleno. Rebosan las cubas porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día del Señor en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. El Señor rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén y temblarán los cielos y la tierra, pero el Señor será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Están aquí los profetas mirando hacia adelante, hacia el cumplimiento de todas las profecías en el cual el día del Señor vendrá. ¿De acuerdo? El día del Señor vendrá un día para recoger la cosecha, para meter la hoz y segar, ¿no? En medio de un mundo, como dice aquí, malvado y todo eso, ¿no? Esto es la realidad, vivimos en medio de ese mundo ahora, pero hay aquí una alusión en esta parábola a ese cumplimiento total del reino de Dios, en el cual será Dios el que meterá la hoz, ¿de acuerdo?, y separará el trigo de la paja, etcétera, y se dará esa cosecha. Así que es seguro, es algo profético que todavía no se ha cumplido. Está cercano, dice, el día del Señor. La siega será segura. Termina con esa promesa de seguridad. Cuando el fruto madura, llega la siega. No hay duda, le dice Jesús a sus discípulos, que aunque ahora quien gobierna el mundo de su tiempo era el imperio romano, era el rey de los hombres, en medio de la maldad y usando incluso la maldad para señorearse sobre los pueblos, el reino de Dios está en camino, ¿de acuerdo? Y se va a cumplir sin ningún tipo de duda. Pero la pregunta es, ¿eso es todo en lo que se refiere a la cosecha? La siega a la cosecha a la que se refiere Jesús es únicamente a ese momento en el cual el Señor vendrá y todos los creyentes a lo largo de toda la historia nos reuniremos con Él, siendo la cosecha que Jesús ha sembrado con su obra en la cruz, ¿me entendéis, no? O sea, ese día será fantástico, ¿no? Porque ahora, claro, ahora somos poquitos y tal, pero cuando estemos en ese día veremos todas aquellas personas que a lo largo de la historia han creído en el Señor, le han seguido, ¿de acuerdo? Y será una gran cosecha. Pero ¿a eso se refiere Jesús cuando está hablando de la cosecha? Pues no. Además creo que no exactamente, ¿no? Aunque eso es cierto. Se limita
al tiempo presente, aunque menciona también al usar este texto del profeta al tiempo final. Pero también quiere dejarnos la esperanza que hay una cosecha presente, no solamente futura, ¿de acuerdo? Esto trae también ánimo y esperanza. Uno dice, he sembrado el Evangelio en mi familia, pero no veo una respuesta. Tranquila. En el último tiempo, cuando sea la gran cosecha, vamos a ver el resultado final. ¿Me seguís, no? Ya lo veremos, ¿de acuerdo? Porque eso es seguro. Veremos toda la cosecha completa, todo lo que se ha ido cosechando a lo largo de la historia, ¿de acuerdo? Pero Jesús está hablando de una cosecha presente, porque involucra al mismo que siembra, le involucra en la cosecha, participa de la cosecha. Por lo tanto, cuando el grano está maduro, dice Jesús que los segadores tiran de la hoz, hay alegría, hay júbilo, aunque no parece aquí, pero hay una expresión de júbilo porque ha llegado la siega. Mira, la cosecha, en aquellos tiempos, nosotros ahora tenemos Mercadona, tenemos muchas cosas, no tenemos, la verdad, abundancia de todo, pero en aquel tiempo la cosecha era la base de la vida de las familias. O sea, una mala cosecha perjudicaba a toda la familia, al sustento de la familia por todo un año. O sea, que hubiera una buena cosecha, ¿de acuerdo? Que se pudiera recoger una cosecha, era algo extraordinario porque había pan en la casa, ¿me entendéis? Si no había cosecha, no había comida, no había vida, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la cosecha era un motivo de gozo, de alegría. De hecho, cuando yo era chico, en aquellos tiempos, cuando se segaba en los pueblos, se segaba el trigo con una hoz. Ahora se utilizan las máquinas estas cosechadoras, pero antes era a riñón ahí, todo con un sombrero, las criaturas ahí segando, ¿de acuerdo? Y estaban cantando porque era una alegría poder recoger una cosecha, porque eso significaba pues bendición para la familia, sustento para la familia, etcétera, etcétera, etcétera. Todavía lo era mucho más para Israel. Mirad, cuando llegó el pueblo de Israel que pasó de Egipto, donde comían malamente, eran esclavos, ¿de acuerdo? Y Dios les llevó a la tierra prometida. Dice Dios que la tierra prometida era una tierra que produciría leche y miel. Es una tierra de cosecha, es una tierra de bendición, era una tierra de alegría, ¿de acuerdo? Y eso marcaba una diferencia enorme de la manera en que vivían cuando estaban en Egipto como esclavos, comiendo de las sobras de los ricos, para que me entendáis, a estar en una posición en la que ellos podían sembrar y recoger su propia cosecha en una tierra que era productiva, en una tierra que daba leche y miel, indicando que era muy, muy, muy rica y muy productiva. Así que estaban agradecidos a Dios, ¿de acuerdo? Aunque no siempre lo estaban, de que Dios había provisto de alimento para la familia, que no tenían que depender de la limosna de los egipcios, ¿me entendéis? Sino que Dios les había provisto como pueblo de grandes cosechas. Y para que eso no se les olvidara, el Señor estableció varias fiestas en Israel con el propósito de que no se olvidaran de dónde venía el trigo, de dónde venía la cosecha, de dónde venía el pan que había cada día en la mesa, ¿de acuerdo? Entonces, había una fiesta, que era la fiesta de la Pascua, que lo que se recordaba en esa fiesta era que un cordero fue sacrificado y con su sangre salvó a todos aquellos que pusieron en los dinteles de las puertas la sangre del cordero. Eso señalaba al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que vendría más adelante, que con su sangre, ¿de acuerdo?, nos salvaría a todos aquellos que creían en él. Por lo tanto, la fiesta de la Pascua recuerda al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que nos salva, ¿de acuerdo? Pero ¿qué significaba la siguiente fiesta que venía después? Era la fiesta de Pentecostés. Después de la Pascua, que hemos celebrado en Semana Santa, venía la fiesta de Pentecostés, que precisamente creo que es el domingo que viene. Pasaban 50 días entre una cosa y otra, y la fiesta de Pentecostés era la fiesta de la cosecha. Ahí se celebraba como pueblo la cosecha que se había acabado de cosechar, ¿de acuerdo? Y se recordaba pues la provisión divina del pan nuestro de cada día. Dánoslo hoy, ¿no? O sea, el pan, yo sé que para llevar el pan hay que sudar y que hay que llevar el pan a casa, pero en el fondo, ¿quién nos da el trabajo? ¿Quién nos da la salud? ¿Quién nos da
la posibilidad de tener trigo, de tener harina. ¿De dónde sale eso, no? La provisión divina. Pues para que no se olvidaran de eso, Dios estableció la fiesta de Pentecostés, que marcaba, como decía, el final de la cosecha de trigo. Era una celebración, una fiesta de gratitud, de alegría, de reconocimiento que era Dios el que producía el fruto. ¿De acuerdo? Finalmente era Dios el generoso que hacía que el pan estuviera en la mesa. Dios era la base de su sustento. Vamos a ver, esto es una promesa también. Yo sé que todos tenemos que trabajar, estamos buscando trabajo, pero en el fondo nos da seguridad y confianza saber que nuestras vidas están en sus manos. ¿De acuerdo? Que como hemos cantado, que el que cuida a los pájaros nos va a cuidar también a nosotros. No os afanáis por el alimento, por el vestido, ¿no? Dice Jesús, ¿no? O sea, en último término, esto no quiere decir que nos sentamos en casa y esperando que caiga el dinero del cielo, ¿no? Pero tenemos la seguridad, la certeza que Dios provee para sus hijos. ¿De acuerdo? Que nuestra vida no depende del jefe, de la empresa, depende del Señor. Y si esto no funciona, Dios proveerá de otra cosa. Eso es lo que recordaban en la fiesta de Pentecostés. Por lo tanto, ellos presentaban como señal de agradecimiento la primera harina que trituraban y el primer pan que hacían, lo llevaban al templo y lo ofrecían al Señor. Era la primicia de los primeros frutos. El que cosechaba patatas, las primeras fresas, las primeras manzanas, que son siempre las mejores, ¿no? Son las que llevaban al templo en señal de agradecimiento a Dios. Pero pasó el tiempo y en lugar de llevar las mejores, llevaban las peores. En lugar de ofrecer el cordero sin manchas, sin ningún tipo de defecto, cogían el que era más barato y este vale para Dios. Eso también tiene una lección acerca de lo que estamos ofreciendo al Señor. Pero es muy interesante porque tú le dices a un agricultor que ha cosechado, por ejemplo, la fresa que viene ahora, que estamos en la tierra de la fresa. Las primeras fresas son las mejores. Son las más caras, ¿no? Y son las mejores. Después vienen otras, pero las primeras cerezas, todo lo primero, ¿no? Es lo mejor. ¿De acuerdo? Y coger eso, y en lugar de comértelo tú, ofrecerlo a Dios, era una señal ¿de qué? De agradecimiento, de honrar a Dios, porque reconocían que eso venía del Señor. ¿De acuerdo? Por lo tanto, eso se hacía en esa fiesta, se hacían ofrendas y no se podía trabajar. En esa fiesta tenían que comer de la cosecha toda la familia, los sirvientes, los extranjeros, los huérfanos y las viudas. O sea, si había personas que habían perdido a su marido, huérfanos que no tenían padre, eran invitados por las familias judías a sentarse con ellos porque estaban celebrando la cosecha bendecida y grande que el Señor les había provisto. Bien, esa fiesta de Pentecostés que celebraban los judíos, ¿de acuerdo?, coincide con el día en el que viene el Espíritu Santo en Pentecostés. O sea, Jesús les dice, no os vayáis por ahí, por el mundo a predicar, tenéis que esperar hasta que venga el Espíritu Santo. Y precisamente el Espíritu Santo vino el día de Pentecostés. No es por casualidad. Ellos decían, ahora comprendo. O sea, Pentecostés, antes de Cristo, nos habla de la cosecha, de la provisión de Dios, ¿de acuerdo?, para nosotros. Y ahora, después de la venida del Espíritu Santo, simboliza la cosecha en las vidas de aquellos que se entregan a Cristo, ¿de acuerdo? Así que esto es sumamente interesante, ¿no? Fue ese día de Pentecostés cuando viene el Espíritu Santo y cuando se dio la siega de lo que Jesús había sembrado, ¿no? Así que los apóstoles recogieron una cosecha el día de Pentecostés. 3.000 personas aceptaron a Cristo ese día. O sea, ellos que estaban dudando unos meses antes de esto va a funcionar, la gente no va a hacer caso, ¿de acuerdo? Van a recibir el mensaje del Evangelio. Pues un poquito después, 40 días después, ¿de acuerdo?, resulta que 3.000 personas responden a la predicación de Pedro y allí estaban como locos, pues recogiendo esa gran cosecha que dio inicio
a la iglesia. Así que quiere decir esto que los sembradores no esperan siempre. Los segadores deben esperar también cosecha. Una temporada de cumplimiento, de cosecha, y de cosecha ahora. Esperamos la cosecha final. Qué bueno será ver a todas las multitudes de todo linaje, pueblo, lengua, nación que han recibido a Cristo. Será fantástico, ¿no? Pero también debemos esperar recoger fruto ahora. El fruto de la siembra que estamos haciendo ahora. Dice la Biblia, dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. En un sentido, aquí habla no solamente de sembrar el Evangelio, sino estamos sembrando muchas cosas. Estamos sembrando creencias, modelos, actitudes, conductas en nuestros hijos, en la gente que está alrededor. Y no te engañes, tú siempre estás sembrando. Esto también es una ley universal, que no se limita solamente a aquellos que son cristianos. Esto es todo el mundo. El que siembra odio, el que siembra enfrentamiento, el que siembra disputa, envidia, no espere recoger, va a recoger lo que está sembrando. ¿De acuerdo? Así que estamos sembrando siempre y siempre estamos cosechando a este nivel general. ¿De acuerdo? Siempre estamos cosechando las consecuencias de nuestras acciones. Pero por otra parte, es cierto que si tú estás sembrando en oración, estás sirviendo al Señor con fe y perseverancia, si tú estás compartiendo el Evangelio sin desmayo, el Señor te promete que habrá cosecha, que habrá cosecha. Pablo nos dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. ¿De acuerdo? No nos cansemos, por lo tanto, de hacer bien, porque habrá cosecha. Así que los cristianos no solamente estamos esperando la cosecha futura en el día del Señor, en el que regrese y establezca y cumpla su reino, sino también estamos hablando de una cosecha actual, una siega ahora, ¿de acuerdo?, de lo que estamos sembrando. Esto es lo que Jesús transmitió a los discípulos. Hay un texto también muy iluminador en relación a lo que Jesús está diciendo en la parábola. Jesús, cuando está hablando con la mujer samaritana, la mujer se va llena de gozo porque había encontrado a quien estaba buscando, y se va llena de gozo a la aldea a compartir. Mirad con quién he estado hablando. Las mujeres lo habéis visto eso hace unos días, ¿no? Este texto de la samaritana. Bien, en ese momento están los discípulos ahí que le dicen, pero Señor, pero come. Señor, que es hora de comer, que no. Y Jesús les dice, yo tengo otra comida que comer que vosotros no sabéis. Para mí esto es comer, para mí esto es alimentar el alma, hablar a los demás, ¿de acuerdo? Y entonces les dice, he aquí, vosotros decís, aún faltan 4 meses para que llegue la siega. He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. O sea, ellos en su percepción de la realidad espiritual en la que vivían, ellos decían, todavía las cosas están difíciles, faltan 4 meses. Pero Jesús dice, ¿no lo acabáis de ver? ¿No habéis visto la fe de una mujer de la cual no se esperaría fe porque era samaritana? Y mirad cómo se va llena de gozo a compartir lo que ha encontrado a los suyos. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna. ¿Eso qué es? Pues lo que Jesús había acabado de hacer. Había salvado a esta mujer. Estaba recogiendo fruto para vida eterna. Cuando sembramos, recogemos fruto para la eternidad, ¿no? Eso es para la vida eterna, para la vida que no cesa. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. O sea, son 2 los que participan aquí, uno que siembra, otro que siega, y los 2 se gozan de que hay una cosecha. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis, y otros labraron, y vosotros habéis entrado en sus labores. Así que esta enseñanza también con la siembra y la cosecha está dicha en el momento en el que esta mujer, ¿de acuerdo?, ha sido salvada por Jesús y está compartiendo el Evangelio con sus
con sus ciudadanos, con sus vecinos, ¿de acuerdo? Así que Jesús habla a esta mujer escucha a Jesús con atención, encuentra que Jesús es realmente lo que ella está buscando, y en un sentido se puede ver que esa semilla está germinando o no, hasta el punto que da fruto yendo a comentar a su gente lo que había pasado con Jesús, ¿de acuerdo? Entonces eso lo podemos ver. Podemos ver si una persona está entendiendo, si una persona está respondiendo, si una persona está dando fruto, si es el momento de meter la hoz y cegar. Pero bueno, ¿eso qué es? Ahora lo vamos a ver, ¿de acuerdo? Desde el punto de vista de la parábola. Pero Jesús le dice, esta semilla en esta mujer ha brotado, y no solamente ha brotado, sino que está dando fruto. Por lo tanto, mirad los campos, porque ya están dispuestos y listos para la siega, Lo cual quiere decir que ellos están a punto de empezar a recoger lo que Jesús ha sembrado. Y lo hacen el día de Pentecostés. El día de Pentecostés es cuando ellos recogen lo que dice Jesús. Vosotros vais a recoger lo que no habéis sembrado. En este caso lo sembró Jesús, ¿de acuerdo? Pero esa forma parte de la historia, ¿de acuerdo? Uno siembra y el otro recoge. Ya están dispuestos para la siega. Uno es el que siembra, otro es el que siega. Os he enviado, dice Jesús aquí, a segar lo que vosotros no labrasteis. Bien, ¿quiénes son aquellos que sembraron y que labraron? Pues los profetas, todos los antiguos que han ido sembrando la verdad de Dios a lo largo de la historia. En este caso, Juan el Bautista. En este caso, Jesús. Y ahora ellos vienen el día de Pentecostés y recogen una cosecha que ni siquiera Jesús pudo cosechar a lo largo de su ministerio. Porque al final del ministerio de Jesús, quien había con él eran 120 personas, más o menos, que vemos en el libro de los Hechos, que eran los que se estaban reuniendo allí, esperando la venida del Espíritu Santo, ¿no? Así que yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Y eso es una promesa que se cumple, como digo, el día de Pentecostés, ¿no? Y van a seguir cosechando en la medida que la Iglesia se va extendiendo por el mundo, ¿de acuerdo? La cosecha no para, la cosecha sigue, porque si estamos sembrando, pues va a seguir habiendo cosecha. Por lo tanto, el sembrador vemos que tiene aquí que saber identificar, en primer lugar, cuando el fruto está maduro. Eso lo dice Jesús. Y cuando el fruto está maduro, enseguida mete la hoz. ¿Esto qué quiere decir en la práctica evangelística? Que no podemos provocar la madurez de una persona, que no podemos forzar la respuesta de una persona, pero sí podemos discernir en el momento en el que está la persona. ¿O no? ¿Y qué significa cosechar? Meter la hoz significa, ¿entiendes lo que estás leyendo? ¿Qué te impide a ti responder a Cristo? ¿Entendéis? No estamos manipulando, no estamos forzando a nadie. El grano está maduro. Por lo tanto, hemos de ayudarle a que comprenda lo que está significando, lo que está haciendo y que entregue su vida al Señor Jesús. Debe saber identificar cuando el fruto está maduro. Yo decía el otro día, a veces estamos queriendo compartir el Evangelio, estamos en una conversación, ¿de acuerdo? Pero la persona ha quedado con alguien y faltan 5 minutos para que venga y nosotros nos empeñamos en seguir con la conversación. No es conveniente, tú. Tenemos que discernir cuándo es el momento de seguir, de callar, ¿me entendéis, no? De saber cuándo la persona está en el momento en que lo que necesita es rendir su vida a Cristo. Y eso es obligación del segador, ¿de acuerdo? Discernir cuándo el fruto está maduro. También el sembrador y el segador es bendecido en el momento de la siega. Recibe salario, dice, y recoge fruto para vida eterna. Por lo tanto, cuando tú estás enseñando, cuando tú estás compartiendo, cuando estás hablando con los adolescentes, cuando estás preparando un mensaje, no estás entreteniendo al personal, estás sembrando para la vida eterna de la gente. Un día, cuando lo disfrutemos de verdad, estaremos agradecidos
aquella persona que nos habló del Evangelio y que hizo posible para nosotros el disfrutar de la vida eterna. ¿Me seguís, no? En tercer lugar, debe de entender también y aceptar cuál es su parte. Dice, uno es el dicho, dice Jesús, uno es el que siembra y otro el que siega. Yo os he enviado a vosotros a segar lo que no labrasteis. Otros han labrado y vosotros habéis entrado en sus labores. Estáis recogiendo el trabajo que ellos han hecho. Quiere decir que esto no es solamente una cosa tuya, esto es una tarea de equipo. Hay uno que hace una cosa, otro hace otra cosa. ¿Me entendéis? Y todos nos gozamos de los resultados. ¿De acuerdo? Dios quiere utilizar diferentes personas en ese proceso espiritual de cada uno. Por lo tanto, aquí el sembrador tiene dos alegrías. Como decía antes, hay dos épocas de cosecha, ¿no? La alegría de participar en esa cosecha final, al final de los tiempos. Vamos a leer un texto de Apocalipsis 7, 9 al 12. Dice aquí Juan, después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, una gran cosecha, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero, y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo, amén, la bendición, la gloria, la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Ahí vamos a gozarnos y bien, es la gran cosecha de Dios, ¿de acuerdo? Pero también tiene la alegría de la cosecha presente, no solamente esa cosecha futura. ¿De acuerdo? Sabemos lo que es la cosecha futura, ese texto de Apocalipsis nos dice, en el que Dios es el Rey del universo, se ha completado su plan para el mundo. Pero ¿qué sería la cosecha de ahora, en la cual podríamos gozarnos, ¿no? Pues mira, la cosecha de ahora, que el fruto esté maduro, es cuando la persona que ha sido sembrada con la verdad del Evangelio empieza a germinar y empieza a crecer y empieza a dar fruto, ¿de acuerdo? Y empieza a dar fruto. Y esa persona es llevada por la palabra y por el proceso al punto de reconocer que necesita a Cristo en su vida, que rinde su vida a Cristo, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, cuando la persona llega al punto, como lo estuvo la mujer samaritana, Jesús les dice, oye, que es momento de recoger, gracias, Dan. Es momento de meter la hoz, ¿de acuerdo? Y recoger, porque el fruto, la persona ha entendido y está preparada para tomar una decisión por Cristo. Y hay que hacerlo enseguida. ¿Esto qué quiere decir? Mira, Spurgeon, que sabéis que yo lo admiro mucho, comentando sobre esto dice que hay que coger el trigo maduro y llevarlo al granero de Dios. O sea, la cosecha consiste en recolectar el fruto, cogerlo en manojos y llevarlo ¿a dónde? Al granero. Si tú cosechas y dejas el trigo en el campo, los pájaros vienen y se lo comen. Viene una tormenta y se carga la cosecha. Entonces, cuando la cosecha culmina, es cuando el trigo está en el granero. Y dice Spurgeon, ¿qué es el granero? El granero es la iglesia. Dice el libro de Hechos, en Pentecostés, que aquellos que respondieron, que demostraron que habían entendido lo que Pedro estaba diciendo, fueron añadidos a la iglesia. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Lo cual quiere decir que el proceso no termina con la conversión. Termina cuando la persona es integrada al granero de Dios, me gusta ese concepto, al granero de Dios que es la iglesia. Y en la iglesia el proceso sigue creciendo, no termina ahí.
Porque esa persona, en el contexto de la familia de Dios, en el contexto de la iglesia, descubre que es valiosa, descubre que puede aportar, empieza a servir, ¿me entendéis? Empieza a crecer espiritualmente a la semejanza de Cristo. Por lo tanto, cometemos errores cuando la gente no termina en la iglesia. ¿Qué es lo que hemos de hacer para que la gente entienda que no se trata solo de yo creo en Cristo y me voy a mi casa, no necesito la iglesia? Para Spurgeon, y me parece que es exactamente lo que aquí está transmitiendo Jesús, porque lo vemos el día de Pentecostés, ¿de acuerdo? Esto es la iglesia. Cuando la gente termina integrada en el pueblo de Dios, está en el granero de Dios, y lo vimos el día de Pentecostés. Enseguida, no puede dejarse abandonada en el campo, porque vienen los pájaros y se la comen. Viene la tormenta, enseguida hay que meter la hoz y dar esa información a la persona de que Dios le llama a formar parte de una iglesia, porque la iglesia es el granero donde el trigo debe estar. Y ahí, junto con cada uno de los que estamos aquí somos cosecha, ¿no? Somos la cosecha del trabajo de alguien, ¿no? Pues aquí estamos, como pueblo, como familia, ¿de acuerdo? Siguiendo al Señor, adorándole juntos, buscando también la extensión de su reino. Así que, para terminar, esto es seguro, esto es cierto, hay certeza de que el plan de Dios sigue su curso y se va a cumplir, y cuenta contigo y conmigo para sembrar y también para recoger. Para sembrar la semilla, y después también espera que nosotros seamos los que recojamos. Y recoger significa conservar. Recoger significa mantener. Recoger significa integrar a todos aquellos que dan un paso de fe en Jesús, que terminen en el granero de Dios, que es su iglesia. Y hay que hacerlo enseguida. No hay que dejarlo. Es el discipulado. Es estar cerca de las personas que están en esos pasos. ¿Entendéis? Para ayudarles en el proceso, para acompañarles en el proceso, para que terminen integrados en la iglesia, que es el granero de Dios. Amén. Señor, te damos gracias. Oh, Señor, gracias porque tú eres el Señor de la cosecha. Ayúdanos también a recoger una cosecha para tu gloria, Señor, a hacer nuestra parte, a que tu semilla, tu palabra pueda ahondar en los corazones, Señor, y cuando las personas puedan estar preparadas porque comprendan lo que significa seguirte, que entreguen su vida a ti y puedan encontrar en la iglesia su familia, su lugar en el mundo, Señor. Te damos gracias por la iglesia, te damos gracias, Señor, porque aquí está tu Espíritu obrando en las vidas de las personas, porque somos tu pueblo, porque somos tus hijos y porque aquí encontramos todo lo que necesitamos como creyentes. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, pues vamos a pasar a la última canción. Nos gusta